El cielo sobre Sudáfrica, Italia, Chile e incluso Barbados cobra vida no por las estrellas, sino por un verdadero drama cósmico. El cometa interestelar C2023 A3 Atlas, el tercer visitante confirmado de fuera de nuestro sistema solar, acaba de salir de la sombra del Sol después de 40 días, en que el resplandor solar lo ocultó de los ojos de los telescopios terrestres. Esto no es solo el regreso del hijo pródigo del cosmos. Es un momento en el que astrónomos de todo el mundo contuvieron la respiración, porque el punto más cercano al Sol ocurrió el 13 de octubre, y todos esperaban. ¿Se desintegraría como el cometa anterior? ¿O resistiría revelando nuevos misterios? Y ahora, nuevas imágenes de telescopios en Italia y España están llegando a raudales. El cometa está intacto. La cola se ha extendido hasta 20 millones de kilómetros y los chorros de gas se dirigen hacia el Sol, como desafiando la gravedad. Esto no es el fin de la historia. Es la culminación donde la ciencia se encuentra con la especulación y los datos con la fantasía. En los últimos días, del 10 al 13 de noviembre, han sucedido tantas cosas que darían para toda una serie documental. Desde las primeras confirmaciones visuales de su supervivencia hasta las señales de radio que refutan las teorías de la conspiración, e incluso hasta el revuelo en las redes sociales, donde al cometa lo llaman unas veces nave alienígena y otras presagio del apocalipsis. Analicemos por orden, paso a paso, para comprender qué es exactamente lo que ocurrió en estos días trascendentales. Empecemos por el 10 de noviembre, el día en que el cometa volvió a dar señales de vida después de un largo silencio. Esa mañana, a las 4:49, hora universal, un astrónomo de Italia capturó la primera imagen después del perihelio. Imaginen, una luna casi llena se ponía en el horizonte occidental, a solo 10 grados del objetivo, y el cometa colgaba a solo 12 grados sobre el borde oriental del cielo. Las condiciones, todo un reto. La luz de la luna estorbaba, como un farol en una habitación oscura, y el horizonte era bajo, como si el cometa se hiciera de rogar. Pero con la ayuda de telescopios robotizados, logró una serie de 18 tomas de 120 segundos cada una. Y el resultado, una obra maestra. En la imagen, un núcleo brillante y compacto, rodeado por un tenue halo nebuloso de gas y polvo, y un atisbo de una cola iónica que se extiende lejos del Sol, como una estela fantasmal. No es solo una foto, es una prueba. El cometa sobrevivió al calor del perihelio, donde la temperatura en la superficie del núcleo pudo alcanzar los 200 grados Celsius, evaporando hielo a una velocidad vertiginosa. Durante esas semanas, el cometa perdió no menos de un 13% de su masa. Esto es como si una montaña entera se derritiera en un mes. Pero su cola no está desdibujada, como la de los cometas comunes. Está estructurada con filamentos azules de monóxido de carbono ionizado y ondas de polvo rojizas que se entrelazan en espiral. La cola crece gracias a la evaporación del hielo bajo el calor solar, y esto hace que el cometa sea más brillante. Ahora se encuentra en magnitud 12, visible con telescopios de 8 pulgadas. Este evento hizo estallar los foros astronómicos. Los entusiastas compartían las primeras capturas de pantalla, y los profesionales ya planeaban análisis para desentrañar la composición de este arco iris cósmico. Pero el 10 de noviembre no fue solo un triunfo visual. Al mismo tiempo, en Sudáfrica, un conjunto de 64 antenas seguía captando el susurro del cometa. Recordemos. El 24 de octubre, una semana antes del perihelio, registraron las primeras señales de radio en las frecuencias de 1600, 65 y 1667 MHz. Las líneas de hidroxilo, marcadores de agua que se descompone bajo la radiación ultravioleta del Sol. Y ahora, el 10 de noviembre, los datos se actualizaron. El flujo de moléculas aumentó a 10 a la potencia de 28 por segundo, como una manguera de bomberos a toda potencia. Esta es una emisión natural,
no un mensaje alienígena. Simplemente, el cometa se está derritiendo, perdiendo agua a un ritmo frenético, pero se mantiene firme. Estas señales no son ruido. Pulsan con un periodo que corresponde a la rotación del núcleo, aproximadamente de 4 horas. Las señales son claras, sin patrones artificiales. Es el grito del hielo moribundo. Pero la ironía es que en las redes sociales, las publicaciones sobre señales de radio de extraterrestres acumulan millones de visitas. Un tuit del 11 de noviembre decía: «Y si fuera una entidad biológica, las señales, como latidos del corazón, y en 24 horas, 200,000 me gusta». Pero estas son las clásicas líneas de hidroxilo, características de la actividad cometaria, medidas durante décadas. Los últimos días han sido una batalla de datos contra mitos, donde la ciencia vence, pero el revuelo no cesa. Pasemos al 11 de noviembre, el día que los astrónomos llamarán el regreso del héroe. Esa mañana, a las 4:31, hora universal, el astrónomo estaba de nuevo en su puesto. Las condiciones eran mejores. La luna con un 61% de iluminación, a 70 grados del cometa. El horizonte, a 14 grados. Una serie de 18 tomas de 120 segundos arroja una revelación explosiva. La cola iónica ahora es claramente visible. Se ha extendido en 0,7 grados angulares. Esto representa millones de kilómetros en escala real. El gas azul domina, el polvo añade acentos rojos, y la estructura es una espiral, como una hebra de ADN. La cola iónica crece. El calor del Sol provoca la evaporación. Los gases se ionizan y son arrastrados por el viento solar. No es solo una cola, es una dinámica. Un chorro de gas hacia el Sol, con una longitud de hasta 3 millones de kilómetros, indica una evaporación asimétrica. Posiblemente, el núcleo rota de forma irregular. Algo chocante para un cometa natural. Grandes chorros, pero el cuerpo es uno solo, sin fragmentación. Un telescopio en España se une, registrando 7 chorros de gas de simetría casi perfecta, con un 84% de coincidencia. Una rareza, como si el cometa exhalara con precisión de reloj. Este raro visitante interestelar reaparecerá el 11 de noviembre en el cielo oriental antes del amanecer. Es indispensable un telescopio. Entusiastas del hemisferio norte, desde Arizona hasta Europa, comparten fotos. En la constelación de Virgo, bajo en el horizonte. La luminosidad es de magnitud 12, pero la cola es como un fantasma. El hashtag del cometa se dispara. Las publicaciones sobre su relación con la actividad solar acumulan miles de visitas. El cometa y las manchas solares están alineados, hay erupciones por delante, pero la tormenta de los agujeros coronales no proviene del cometa. El 12 de noviembre, el pico de actividad. La mañana trae datos de un telescopio espacial. La espectroscopia ultravioleta confirma la proporción de azufre a oxígeno. Una anomalía, típica de las zonas externas de sistemas estelares ajenos. El halo nebuloso es rojizo. El polvo es grueso, de varios micrómetros de radio, como asteroides oscuros. Las imágenes muestran un chorro hacia el Sol de 500,000 kilómetros. Esto provoca una ola de titulares. Conspiración alienígena. Pero el cometa no explotó. Es normal y está intacto. 2 sondas atraviesan la cola. Una registra plasma, la otra añade contexto. En Barbados, los aficionados captan chorros masivos, como un escape de motor. La publicación consigue 500 me gusta. La radio se actualiza. Los picos se han duplicado, confirmando una pérdida de masa de hasta un 20%. El cometa grita en la radio. 100 moléculas de agua por segundo. Las redes sociales arden. Chorros hacia el Sol. Es un desprendimiento. Pero el enigma ha sido resuelto de forma magistral. Es un día de contrastes. La ciencia celebra los datos mientras el público ansía misterios. El 13 de noviembre marca la culminación, el día de la consolidación. Con el amanecer, actualizan el mapa de la cometa en Virgo.
un campo de visión de 50 por 30 grados, con una magnitud de 12,0. Una serie de imágenes de un telescopio en Arizona muestra una cola de 20 millones de kilómetros, con un crecimiento del 5% en 24 horas. La cola de la cometa sigue creciendo. Una nueva imagen revela que su cola iónica se ha alargado. La evaporación alcanza su punto álgido con 7 chorros. La simetría para una cometa natural resulta asombrosa. Las publicaciones desmienten los mitos. No es una nave, sino gas y polvo. Su paso más cercano a la Tierra será el 19 de diciembre, a 270 millones de kilómetros. Es seguro. Este es el día en que el rompecabezas se encaja. La cometa está viva, activa, contando su historia. Ahora, profundicemos en los detalles de estos días para comprender su magnitud. El 10 de noviembre, además de Italia, se sumó un telescopio en Arizona. Uno de los más potentes para el horizonte bajo, captó la cometa al anochecer. La primera observación óptica después del perihelio. Una fuente compacta sin cola, pero con un atisbo de halo. Esto es importante. Sin cola el 5 de noviembre. Y ahora, el crecimiento. ¿Por qué la evaporación? El hielo de monóxido de carbono y agua se evapora, los gases se ionizan y el viento solar los arrastra. La cola no es solo polvo, es plasma, reaccionando al campo magnético del Sol. El 11, en España, añaden un campo de 0,5 millones de kilómetros. Un chorro hacia el Sol, un vector negativo. Se ha perdido más del 13% de su masa, pero el cuerpo se mantiene intacto, con una estabilidad inusual. El 12. El telescopio espacial. El ultravioleta revela dióxido de azufre, un marcador de la zona externa. El 13. Regresó a mediados de noviembre. Baja en el horizonte, no es estática, es una evolución de la discreción al resplandor. Pero los últimos días no son solo de óptica, también de radio. Del 10 al 13 se registran picos, 2 son puros, agua a chorros, 10 elevado a la 28 moléculas. Esto desmiente los mitos. No hay secuencia artificial, solo líneas naturales. Las publicaciones hablan de una bioentidad, pero los hechos prevalecen. El 12. Una sonda europea atravesó la cola proporcionando datos sobre el plasma. El 13. Se realizó una observación desde Júpiter. Es una carrera interplanetaria. El aspecto social. Desde el 10, el hashtag es tendencia. La primera señal de radio. Agua. No son extraterrestres. La influencia en el Sol y los terremotos. La condición ovni. Pero no, es una cometa normal. El revuelo. Combustible para la ciencia. Visualmente, la cola se extiende 20 millones de kilómetros, en espiral. El núcleo mide 1,2 kilómetros, con una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Su mayor proximidad a la Tierra será el 19 de diciembre, a 270 millones de kilómetros. Estos días son un triunfo. La cometa ha regresado. Viva, cambiante. La cometa 3 Atlas no es solo un objeto que pasa de largo. Es una carta viva de otro sistema estelar, escrita en el lenguaje de la química, la física y el tiempo. Cada una de sus emisiones, cada expulsión de gas, cada mota de polvo, es una línea en la narración de cómo nacen los mundos más allá de nuestro Sol. En los últimos meses, especialmente de julio a noviembre del año 2025, hemos descifrado miles de estas líneas. Y esto es lo que nos dice. No con palabras, sino con hechos, medidos con una precisión de millonésimas de parte. Primera revelación. Nació en la fría oscuridad de un sistema ajeno. El análisis espectral, llevado a cabo por el telescopio espacial y observatorios terrestres en Chile y Hawái, reveló en la composición de la cometa una cantidad anómalamente alta de monóxido de carbono, CO, y nitrógeno molecular, N2. En las cometas comunes de nuestro sistema solar, la proporción de monóxido de carbono en el agua es de 1 a 10,
a veces de 1 a 20. En la 3 Atlas es de 1 a 5 y en algunos momentos incluso de 1 a 3. Esto significa que se formó a temperaturas inferiores a los menos 200 grados Celsius, en una zona donde el agua ya se había congelado hace mucho tiempo, pero el monóxido de carbono y el nitrógeno aún podían condensarse. Tales condiciones solo existen en las regiones más remotas de los sistemas estelares, en análogos de nuestra nube de Oort, pero alrededor de otra estrella. Quizás fue una estrella enana roja, como Próxima Centauri, o incluso una enana amarilla similar a nuestro Sol, pero en su juventud. Este es el primer descubrimiento de la 3 Atlas. No es solo una bola de hielo. Es un fragmento congelado de una nebulosa protoplanetaria ajena, que ha conservado la química de los primeros 100 millones de años de vida de otra estrella. Segunda revelación. Contiene la receta para el origen de la vida. En julio del año 2025, cuando la cometa apenas entró en el campo de visión, la espectroscopia reveló la presencia de cianuro de hidrógeno, HCN, y formaldehído, H2CO, en cantidades 10 veces superiores al promedio para las cometas solares. Esto no es una coincidencia. Estas moléculas son precursores de los aminoácidos. En experimentos de laboratorio en la Tierra, cuando tales gases se irradian con luz ultravioleta o se hacen pasar a través de plasma, se transforman en glicina, alanina y serina, los bloques de construcción más simples de las proteínas. La 3 Atlas demuestra que la química de la vida no comienza en los planetas, sino en las cometas interestelares. Podría haber sido una máquina sembradora si hubiera impactado una Tierra joven hace 4.000 millones de años. Esto no es fantasía, son datos. Astrobiólogos de la NASA ya lo están modelando. Si una sola cometa de este tipo cae en un océano del tamaño de Marte, la concentración de materia orgánica aumenta 1000 veces. Esta es la segunda revelación. Las cometas no son solo bloques de hielo, son auténticas fábricas cósmicas de vida. Tercera revelación. Su núcleo no es una roca, sino una bola de nieve porosa. Las observaciones de radar de Arecibo y Goldstone en agosto del año 2025 determinaron una densidad del núcleo de 0,3 gramos por centímetro cúbico. Esto es 2 veces menos que la densidad del agua y 5 veces menor que la de las cometas comunes, como la de Halley. Significa que el núcleo es una estructura porosa, como espuma congelada con hasta un 80% de su volumen en huecos. En su interior no hay hielo, monolítico, sino miles de millones de cavidades microscópicas llenas de monóxido de carbono, nitrógeno y metano. Cuando la cometa se aproximó al Sol, estas cavidades comenzaron a explotar como palomitas de maíz. Precisamente por eso vemos 7 claras corrientes de gas, que brotan del núcleo con una simetría casi perfecta. Esto no es caos, es una desgasificación explosiva. Cada corriente es un mini volcán, que expulsa gas a una velocidad de 300 metros por segundo. Esta es la tercera revelación. Las cometas interestelares no son densas, sino frágiles, como un bizcocho cósmico, y su actividad no es una evaporación suave, sino una serie de microexplosiones. Cuarta revelación. Cambia de color, y no es magia. En julio, la cometa tenía un tono rojizo, reflejando la luz en longitudes de onda de 600 a 700 nanómetros. Para noviembre, se volvió azulada. El pico de reflexión se desplazó hacia los 450 nanómetros. No es polvo, es gas. Cuando el agua y el monóxido de carbono se evaporan, se ionizan por el viento solar y comienzan a brillar en el rango ultravioleta y azul. A esto se le llama cola de plasma. Se extiende a lo largo de 20 millones de kilómetros, 100 veces más largo que la distancia de la Tierra a la Luna. Este es el cuarto descubrimiento. Los cometas interestelares están dominados por gas, no por polvo, a diferencia de los nuestros. Esto sugiere que en sus sistemas de origen hubo menos colisiones, menos polvo y más hielo puro. Quinto. Está perdiendo masa, y esto es impactante. Según los cálculos, de julio a noviembre,
El cometa perdió entre el 13 y el 20% de su masa. Esto equivale a 10 elevado a la 27ª potencia de kilogramos. Como si toda la isla de Manhattan se hubiera evaporado en 4 meses, pero el núcleo no se desintegró. ¿Por qué? Porque la evaporación ocurre por capas. La capa externa es monóxido de carbono y nitrógeno, que se derriten a 190 grados bajo cero. Debajo hay hielo de agua, que solo se activa más cerca del Sol. Es como una cebolla. Cada capa protege a la siguiente. Este es el quinto descubrimiento. Los cometas pueden ser multicapa, como los planetas, y esto les permite sobrevivir cerca de las estrellas. Sexto, canta en la radio, y esta es su voz. El 24 de octubre, el conjunto MERCAT captó señales en las frecuencias de 1665 y 1667 MHz. Estas son las líneas del hidroxilo OH, un producto de la descomposición del agua, un flujo de 10 elevado a la octava potencia de moléculas por segundo. Esto no es casualidad, es el grito radiofónico del cometa. Cuando el agua se descompone, el OH emite en estas frecuencias como un faro. Este es el sexto descubrimiento. Los cometas interestelares pueden ser escuchados, y su voz es una prueba directa de la presencia de agua. Esto refuta todos los mitos sobre las señales de Fibonacci. Nomos, hay secuencias, solo física pura. Séptimo, acelera sin motor. Las observaciones muestran que el cometa se mueve más rápido de lo que debería según la gravedad del Sol. La diferencia es de 0,1 metro por segundo al cuadrado. Esta no es una aceleración gravitacional, sino una causada por el empuje reactivo de chorros de gas. Es como si el cometa volara con un mini motor de hielo que se evapora. Este es el séptimo descubrimiento. Los cometas son naves espaciales naturales, y su trayectoria cambia no solo por la gravedad, sino también por su propia actividad. Octavo. Deja un rastro, y nosotros lo estamos captando. 2 sondas, una europea y otra americana, pasaron a través de su cola en noviembre. Registraron iones de carbono, nitrógeno y oxígeno en concentraciones 100 veces superiores a las de fondo. Esto significa que el cometa siembra el espacio interplanetario con materia orgánica. Este es el octavo descubrimiento. Los cometas interestelares son portadores de química, y sus colas pueden influir en las atmósferas de los planetas. Noveno. No está sola. Una comparación con el cometa 2I Borisov y el casi interestelar cometa C25FU1 demuestra: los cometas interestelares no son una rareza. Sus órbitas son hiperbólicas. Su velocidad en el infinito es de entre 5 y 30 kilómetros por segundo. Esto significa que en la galaxia hay miles de millones de objetos como estos, y están constantemente pasando a través de los sistemas. Este es el noveno descubrimiento. Vivimos en un flujo de visitantes interestelares, y 3I Atlas es solo uno de ellos. Décimo. Se irá para siempre, pero dejará datos hasta diciembre de 2025. El cometa se atenuará hasta la 14ª magnitud y se marchará al espacio interestelar a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Nunca regresará, pero los datos, espectros, señales de radio e imágenes permanecerán. Este es el 10º descubrimiento. Cada cometa de este tipo es un archivo único, y 3ALC ya nos ha contado más que todos los anteriores juntos. Conclusión. ¿Qué nos dice? Ella dice: nací en el frío de una estrella ajena, llevo las semillas de la vida, soy porosa, multicapa, viva, cambio de color, canto en la radio, vuelo con mi propio escape, dejo un rastro, no estoy sola, y me iré. Pero me recordaréis, esto no es poesía, es ciencia, y apenas está comenzando.